Saludos, bienvenidos señoras y señores, bienvenidos a este debate público, el primero de esta semana, un debate público en este lunes que tiene muchos temas que ir analizando poco a poco, así que si les parece, sin más, les voy a presentar a quienes son nuestros invitados, a quienes forman hoy esta tertulia, este debate público que vamos a empezar de inmediato. Empiezo presentándoles a Roberto Roce, que es abogado y que una vez más se incorpora a esta tertulia. Roberto, bienvenido. Buenas noches. Con nosotros está Faustino Zapico, que es miembro de UNA. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas. Y Evaristo Baizán, miembro de Asturias Acoge. ¿Qué tal, Evaristo? Hola, buenas tardes. Bueno, pues empezamos hablando, si queréis, de algo que está provocando un enorme rechazo, mucha oposición vecinal entre los propios vecinos y además también algunas organizaciones ecologistas, y es ese plan de distribución de redes eléctricas por toda Asturias, algunas de ellas muy importantes, atravesando nuestro territorio, llegando desde León y terminando en Cantabria, y que, ya digo, pues está provocando la oposición de muchos vecinos, cosa lógica por otro lado, pues nadie quiere que una línea de este tipo pase por cerca de su casa, como es lógico. El consejero de Industria, preguntado sobre este asunto, ha dicho hoy que es una majadería oponerse a estas líneas eléctricas, argumentando que Asturias ya produce suficiente energía eléctrica. Vamos a ver qué les parece todo esto a nuestros invitados. Empezamos por Roberto. Bien, en lugar, podría haber sido un poquitín más diplomático el consejero, más educado, y en lugar de insultar a la gente que se iba oponiendo, que nos llevamos oponiendo a los tendidos eléctricos, y con toda la razón del mundo, con todos los argumentos del mundo, incluso científicos, podía un consejero que forma parte de un gobierno, concretamente en este caso el Principado de Asturias, podría tener un vocabulario más adecuado a su cargo, pero en fin, tenemos los políticos que tenemos y tenemos que los soportar, debido a que todos se presentan en listas cerradas. Es un caso que tendríamos que terminar con ello. Bien, hay mucha gente en Asturias y cada día más mejor informada que se opone a los tendidos eléctricos, sobre todo de alta densidad, como es el tendido Sotorribera-Penagos de 400 kilovoltios, es decir, 400.000 voltios, que emite campos electromagnéticos 40 metros de cada lado, y todos sabemos que los campos electromagnéticos son muy nocivos para la salud de las personas y de los animales. Concretamente producen insomnio, estrés, impotencia sexual, y en los niños y ancianos incluso producen leucemia. Y no estoy hablando ligeramente ni alegremente. Es decir, que industrias de las más prestigiosas del mundo han hecho un seguimiento durante 40 años de poblaciones sometidas a campos electromagnéticos y de poblaciones que no estaban sometidas a campos electromagnéticos. Y han llegado a la conclusión científica, verídica, de que las poblaciones sometidas a campos electromagnéticos pues sufrían insomnio, estrés, impotencia sexual y un mayor número de cánceres de leucemia. Consecuentemente, estamos hablando de cosas muy serias para la salud. ¿Por qué en Asturias se empeñan tanto en producir energía eléctrica? Bien, consumimos 3 veces más de energía eléctrica de la que producimos 3 veces más de energía eléctrica de la que consumimos. Es una industria basura. El único tipo de inversión que no quiere nadie se hace aquí en Asturias. ¿Y qué es lo que sucede? Que están ahuyentando otras industrias de alto nivel tecnológico, no contaminante, de venir a esta región, por cuanto se van a encontrar con industrias del tipo de cementerona, de regasificadora, de térmicas, y consecuentemente es un desprestigio para esas industrias de alto nivel productivo, no contaminante, de alto nivel tecnológico, instalarse en nuestra región. Pues bien, una térmica apenas crea puestos de trabajo, no crea puestos de trabajo. Puede crear como máximo, y el tipo de inversión es muy elevado, y puede crear como máximo 50 puestos de trabajo. Consecuentemente, no es positivo para Asturias tener este tipo de industria, además de que estamos admitiendo una industria contaminante, muy negativa, que no crea ningún puesto de trabajo y que lo único que hace es crear beneficios para los propietarios de
de las térmicas, que son en definitiva los bancos. Consecuentemente, el trazado, la línea eléctrica de Soto Ribera a Penagos y la de Velilla no son necesarias para Asturias. No crean puestos de trabajo y lo que viene es a destruir Asturias, su prestigio, y con contaminaciones de campos electromagnéticos que está probado científicamente que son muy nocivos para la salud. Faustino. Bueno, un refrán asturiano muy guapo que dice: faló de mierda quien tiene la boca llena. Entonces, cuando Graciano Torre fala de majaderías, teniendo en cuenta las declaraciones que vienen haciendo de un año para acá, yo creo que más si valía mirar por lo que falla él en cuanto a dedicarse a insultar a los demás con tanta gallola, ¿no? Efectivamente, comparto completamente lo que dijo Roberto Roces. O sea, efectivamente, les llenes a la tensión no generan empleo. No generan beneficios sociales para el conjunto de la población asturiana. Si generan un alto beneficio económico para intereses económicos privados, pero el coste ambiental que dejen es realmente tremendo. Líneas como la de Sama Velilla y la de Soto Penagos, si supuestamente son tan beneficiosas, tan angelicales y tan inocentes, pues resulta un poco rebososo de entender porque lleven más de 10 años en pleitos entre la Unión Europea. Entonces la denuncia que fue en su momento Izquierda Asturiana lo integró en Unidad Nacionalista y otras fuerzas sindicales, sociales, políticas, ambientalistas de todo tipo, porque precisamente generan un rechazo popular tremendo. Y en todo caso, es interesante enlazar precisamente esta política depredadora tan absoluta, porque no se trata únicamente de denunciar las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión están dentro de una lógica concreta que después de la fin de ese modelo depredador extractivo que tuvimos durante 150 años basado en el carbón y el metal, pues ahora intenté que por lo menos tenía la ventaja de que generaba muchísimo empleo. Ahora tenemos otro modelo igualmente depredador, igualmente destructivo, pero que para encima genera muchísimo menos empleo y muchísimo menos riqueza, pero sigue generando beneficios, pues repito, beneficios económicos privados, con lo cual es decir, para nosotros la contaminación, para 4 el beneficio. Y la lógica de estas líneas de alta tensión, y efectivamente, les térmicas, a partir de la regasificadora, y a partir de ahí el superpuerto del Musel, obra cuyo único sentido es facelo. ¿Cuál es el beneficio del superpuerto? Hacer el superpuerto. Por lo tanto, al final entramos en una lógica además de marafundiar perres de los fondos mineros, no para generar actividad productiva, sino para generar efectivamente excedente, porque sí es verdad, porque dicen absolutamente todos los estudios que Asturias produce mucha más energía eléctrica de la que consume, y en un contexto más en que otras comunidades autónomas a las que se vende esa electricidad también están haciendo ellos por tener sus propias líneas de alta tensión, con lo cual de aquí a unos pocos años posiblemente esas líneas de alta tensión sobren, si no tengan sentido hacerles, pero ya estarán fechas, y la estroza que farían pues ya estará fecha. Y claro, como se suele decir, después de la burra muerta, la cebera al rabo. Lamento no disentir en absoluto de las opiniones de los contertulios, porque tenemos la misma opinión exactamente. Pero es que además está clarísimo, es transparente el superpuerto para poner regasificadoras, para disponer de gas que consuman las térmicas de ciclo combinado, para generar corriente eléctrica, o sea, energía eléctrica que va a ser transportada para la venta. Yo lo que no entiendo, yo creo que lo que hay es mucha ignorancia o indiferencia hacia el impacto medioambiental por parte de la clase política. Pero desde luego, si este gobierno tiene Asturias no tiene alguna prioridad en política, es esta, es sacar adelante esto. No los servicios públicos, ni el problema de la leche del que hablaremos, ni el problema del desempleo, no, es sacar adelante estos proyectos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto interés en esto en concreto? Porque es verdad que debes invitar a las personas adecuadas, Víctor, para que te respondan. Pero desde luego está claro que hay unos intereses muy fuertes detrás de estos proyectos, que además van combinados unos detrás de otros con el fin de conseguir grandes beneficios y un gran impacto medioambiental. Bueno, pues si queréis hablamos ya de otros asuntos. Les plantearíamos ahora mismo a nuestros invitados la pregunta de si de verdad es necesaria la reforma sanitaria que está promoviendo el consejero José Ramón Quirós, una reforma que para algunos es absolutamente imprescindible y para otros está provocando malestar, un enorme malestar, sobre todo entre los profesionales de la medicina. No sé qué os parece a vosotros todo esto de la reforma sanitaria que se quiere llevar a cabo, el que los médicos pasen consulta por la tarde, el solucionar, el administrar de forma diferente
la sanidad asturiana. El consejero ya ha dicho una vez que lo considera, más de una vez, que lo considera imprescindible esta reforma si se quiere garantizar la asistencia sanitaria en Asturias. ¿Qué os parece? Bien, todo lo que reforma en el sentido de prestar mayor atención al usuario de la sanidad, bienvenida sea. Es que esta reforma que plantea el consejero es la que necesitamos realmente. Bueno, eso es a debatir. Lo que sí necesita la sanidad, como otros departamentos del gobierno del Principado, son mayor presupuesto y mayor atención al servicio, a uno de los servicios fundamentales que tiene toda comunidad, que es nada más y nada menos que atender a la salud de las personas. Mayor presupuesto. Lo que se plantea aquí, sobre todo, y lo que viene reflejado en la prensa, es naturalmente un menor presupuesto por parte del Principado de Asturias. No olvidemos que estamos en recesión económica, no en crisis, en recesión económica, y que cada vez el Principado de Asturias va a tener menos ingresos, menos presupuestos y consecuentemente recorte para todos los departamentos. Y lo que plantea el sindicato de médicos, que ya tiene un salario que yo entiendo más que digno, son 45.000 euros por año, casi, a ver, hay muy poca gente en este país que los pueda ganar. Lo que plantean es que no se recorte el salario, fundamentalmente. Bueno, es una reivindicación social que yo entiendo justa, ¿eh? Cada cual en plena recesión quiere mantener su nivel económico. Esto es nada más y nada menos el anuncio de lo que nos va a esperar a la clase trabajadora y a los demás profesionales. No olvidemos que vamos hacia la deflación, es decir, lo cual supone que los precios, en lugar de crecer, van a decrecer y consecuentemente las empresas van a tener medios económicos y la primer medida a tomar, como ahora ya está tomando el Principado, es a recortar salarios. Bien, espero que por una vez por todas los sindicatos se despierten, bajen de su letargo, de su sillón cómodo y empiecen a luchar, porque esto es lo que va a esperar a toda la clase trabajadora, que en definitiva somos todos. Recorte de salarios. El primero ya empieza la Consejería de Sanidad, el CESPA, recortando ya los salarios de los médicos. Y eso es lo que va a esperar a todos los trabajadores, porque nos encaminamos a pasos agigantados a una deflación que supone el recorte de salarios y el cierre de empresas. Faustino. Comentábamos en Baristo y ahora antes de empezar que sobre este tema yo creo que posiblemente nos falten datos, en el sentido de que esta reivindicación no se plantea tanto, los médicos no la están planteando en el sentido de que quieran cobrar más, sino simplemente que quieren seguir cobrando lo que están cobrando ahora, lo que quieren no perder perres, ¿no? Y en todo caso lo que estamos viendo es que posiblemente veníamos bien por una reorganización del trabajo, lo que implicaba en todo caso pues efectivamente menos guardias y en todo caso en base a eso menos ingresos. Yo no sé si eso ya es el resultado de una racionalización del trabajo y eso puede tener como resultado un mayor servicio y en ese sentido sería positivo, incluso aunque implique pues que haya gente que haga menos guardias y por lo tanto cobre menos porque las guardias se repartan más, si esa es la situación, o si en todo caso es cuando otra cosa. Yo personalmente, como soy trabajador de la enseñanza y veo lo que está pasando en la enseñanza, pues la verdad es que tiendo a fiarme bastante poco de lo que dice esta administración y los argumentos que da. Como por ejemplo el caso de la famosa carrera docente, que se vincula ahora, todavía unas declaraciones bastante mentirosas de Ana Rosa Migoya, la otra semana, vinculando la carrera docente con una famosa evaluación del profesorado obligatoria para todos los docentes, funcionarios de carrera, que en todo caso está generando un rechazo tremendo, aparte porque es absolutamente inútil, no vale absolutamente para nada y llega un momento de especial sobrecarga para los centros educativos y como resultado de eso hay una huelga convocada, porque efectivamente, Roberto, hay sindicatos y hay sindicatos que no están haciendo nada, pero también hay otros sindicatos que sí se están moviendo y que se están denunciando. Otra cosa es que sean los sindicatos minoritarios, como se suele decir, pero que existen y que también son sindicatos y organizaciones de trabajadores. En todo caso, yo lo que veo es que efectivamente vamos en un periodo de recesión, pues evidentemente el gobierno intenta recortar donde puede. La cuestión es que esos recortes son racionales o si es una forma de aprovechar para recortar derechos, como viene pasando tantas veces de unos años para acá. Sí, bueno, yo en realidad comparto un poco las opiniones e intento entender
encontrar una explicación. Nos faltan datos, efectivamente, en lo que es la reivindicación laboral específica del tema de guardias, que se nos escapa porque es, lógicamente, es unas tareas laborales de un colectivo pequeño que está en el hospital. No conocemos exactamente. Si se plantea en términos de reorganización, está claro que el objetivo es reducir costos. No sé si mejorar el servicio, pero reduce costos. Legítimamente o no, porque, como decía Faustino, no haya por qué pagar más de lo que se debe a unos trabajadores reorganizados en turnos, bueno, es discutible. En todo caso, también estoy de acuerdo con Roberto en que efectivamente vamos a menores presupuestos públicos, y yo lo englobo en un abanico más amplio, en una perspectiva mayor, y es el tema de la financiación de las comunidades autónomas, y que Asturias no lleva precisamente las de ganar. Simplemente no basta con pensar en Cataluña, que tiene el gobierno cogido por ahí. O sea, entonces, lógicamente, ahora los políticos asturianos dicen que ya no hay ninguna prisa por hablar de financiación. O sea, madrecita, déjame como estoy, que estoy mejor que como voy a estar. Yo creo que se están preparando para disponer de un presupuesto menor en sanidad, y eso sí que va a perjudicar gravemente a los servicios públicos. O sea, que lo que por un lado puede tener una cara positiva de reorganización y de racionalización del gasto, por otro lado puede tener una explicación de obligatoriedad presupuestaria, viendo el futuro que se nos avecina. Creo que quisiera subrayar una cosa aquí, que cuando hablamos de sanidad siempre tendemos a pensar en los salarios de los médicos, que son sueldos muy altos y toda esta historia que se dice, que bueno, y es sueldo mayor que el de otros trabajadores, evidentemente, pero bueno, también la responsabilidad que tienen y es mucho mayor. Pero en la sanidad también hay muchísimos sueldos muy bajos de celadores y de otro tipo de personal que también son imprescindibles y que tienen unos salarios muy ruinos, que en muchos casos no llegan a 1.000 euristas, que ya quisieran ellos ser 1.000 euristas. Normalmente solemos escasearnos de ellos cuando hablamos de la sanidad, ¿no? Tendemos a pensar que todo el mundo cobra como una especie de neurocirujano, y evidentemente no es el caso. Bueno, si recordáis, cuando hubo una huelga, en este caso no es así, pero hace algún tiempo, en la anterior legislatura, creo recordar, hubo una huelga de médicos que en ese caso sí pedían cobrar más. No sé si recordáis unas declaraciones de Areces que decía que es que algunos médicos quieren cobrar más que él. Decía algo parecido a eso, ¿eh? Bueno, ¿dónde se vio? Tiene suerte, ¿no? Que un médico cobre. Nunca llegarán a cobrar más que él. Eso te por seguro. Nunca digan. Yo insisto en que estoy acostumbrado a la moderación, en todos los sentidos, a la moderación económica, y yo entiendo que por mucha responsabilidad que tenga un médico, en casi todas las profesiones hay responsabilidades, ¿sí? Distintas a la del médico. Es una profesión muy seria, pero por mucha responsabilidad que tenga, lo que no se puede es pagar un sueldo millonario a un funcionario público. Y remir que entiende de que no gana suficientemente en el CESPA, que es un organismo público, oiga, márchese usted, deje venir a otro y váyase a una clínica privada, que será bien recibido. Su actitud de cambiar, por cuanto dejaría la plaza libre para otro médico, que hay muchos médicos en el paro, ¿eh? Entiendo que yo personalmente que están suficientemente pagados y no se tiene por qué aumentar, sobre todo trabajando para lo público, ¿eh? Por cuanto en lo público un funcionario no da beneficios a la administración, sí en lo privado, en una clínica privada, y consecuentemente que gana todo lo que pueda en una clínica privada, pero no en la función pública. Que deje el cargo, que abra su consulta o vaya a trabajar en una clínica privada y deje el cargo a disposición de otros médicos que actualmente no tienen plaza, andan a faltas y todo lo demás, que en su día también se volverán como los médicos de ahora, reclamando lo mismo. Consecuentemente, entiendo de que el médico está suficientemente pagado, sobre todo cuando se le paga con presupuestos, es decir, con el dinero de todos los ciudadanos. ¿Sí? Sí, pero en todo caso ellos no están pidiendo pagar más, están pidiendo no cobrar más, sino no cobrar menos. Sí, en el fondo puede ser que esto sea un problema de falta de comunicación, quiero decir, porque los médicos también están a favor de reformar la sanidad asturiana, de mejorar la sanidad asturiana, ellos lo dicen abiertamente, pero lo que quieren es que se cuente con ellos. O sea, quizás es un problema de falta de comunicación o de imposición, no sé cómo llamarlo, ¿no?, entre la consejería y el SESPA y los médicos. Hay un desencuentro obvio entre este consejero y determinados sectores médicos. Eso yo
siendo un profano en la materia, lo noto. Pero es evidente, sí. Es evidente el desencuentro y entonces ya no, yo creo que en esa pelea ya no importan tanto las reivindicaciones o las... tal vez pensando en lo mejor posible se trate de modelos de gestión sanitaria donde discuten, y eso me hace recordar al menos algunas situaciones concretas en que muchos médicos quieren, prefieren la complementariedad o no tener la exclusividad, como se llama, ¿no? Sí. Y bueno, pues el modelo público ya ganan bastante, como decía Roberto, pues ¿por qué no exigirles eso? Pero ellos quieren reservarse ese derecho. Entonces yo creo que van por ahí los tiros, por modelos médicos, modelos sanitarios. Bueno, no sé si... y hablando de desencuentros, eso entiendo que es importante. ¿En qué consejería no hay desencuentros con los ciudadanos? ¿En qué consejería? Todas las consejerías lo vemos a diario, con altanería, con soberbia, pues desprecian a los ciudadanos. No a la hora de un consejero y un simple concejal, incluso también. Un simple concejal. O sea, bueno, lo estamos viendo en Gijón, el desprecio hacia los vecinos de Cabueñes, ahí lo tienen encima, lo que les viene encima y lo que les va a venir encima ahora, pero eso es el político, el soberbio, el altanero, es una falta de preparación, una falta de cultura negativa. Ya lo hemos visto con el consejero de Industria que llama majaderos a la gente, que con razón nos estamos, y con análisis y con argumentos, nos estamos oponiendo a las líneas eléctricas de alta tensión. Bueno, no sé si alguno de los tres habéis estado esta mañana presentes en el reparto que han hecho los ganaderos. Han repartido 500 litros de leche asturiana. Lo digo porque es la única forma, parece ser, de garantizar que si nos llevábamos uno de esos tetrabric, pues bebíamos leche asturiana, porque eso no está ni mucho menos garantizado. Dicen los ganaderos, una de las protestas que tienen es, aparte de que la caída de los precios por debajo de lo que a ellos les cuesta producirlo, es que además dicen están importando leche y que se vende después como asturiana y que no lo es realmente. Bueno, a mí lo que me gustaría es saber por qué no dan marcas, ¿no? Claro. Deberían dar las marcas, de quiénes son, y así los consumidores podemos saberlo, ¿no? Si realmente lo que tomamos, aunque ponga leche asturiana, lo es o no. Claro, efectivamente, porque además, bueno, evidentemente la leche asturiana es una marca en sí misma. Claro. Como para otros y el vino de Ribera del Duero, ¿no? Sí. Y entonces, claro, eso de decir el pecado, pero no decir el pecado, yo creo que en este caso hay un exceso de prudencia. Estás hablándose, bueno, de cómo está bajando la leche, bueno, está bajando hasta cierto punto de cara al consumidor, pero es evidente que si está bajando mucho más para los productores, hay alguien por el camino que queda con los perros, y esa es la cuestión. O sea, no hay un problema nuevo, y un problema que viene pasando ya mucho tiempo para acá, y pasa siempre con los productos agrarios, pero claro, efectivamente, como comentábamos antes, en periodo de recesión, pues evidentemente notase muchísimo más. Pero yo sí creo que efectivamente lo que hay que hacer es decir con nombres y apellidos quién está haciendo eso, porque hay una serie de marcas que se están beneficiando de la marca Asturias, en el sentido de que ya que forma parte de la su publicidad, y mira, y estos prados, qué guapos son, y estos vaquines que esa guapa producen, y se resulta que al final esos prados y esos vaquines no son los que generan esa leche que se está comprando, pues evidentemente estamos hablando de un timo. Ya hace muchos años, 20, 30 años o más, que se avecinan estas situaciones y que se van agravando cada vez más. Por explicarlo con más claridad, la política agrícola común es la madre de todos los corderos. Es decir, la política agrícola común es una política económica para el campo que tiende al neoliberalismo proteccionista. Es curioso, pues es como una contradicción. Es decir, hay que buscar la máxima proteger los productos europeos, incluidos los asturianos, pero en menor medida que otros europeos, y ahora explicaré por qué, pero al mismo tiempo hay que competir en el mercado. Por eso hay una contradicción ahí. La reconversión en el campo asturiano la hemos vivido todos los que somos de pueblo. Desde hace muchos años han desaparecido todas las pequeñas explotaciones, como por ensalmo. Una generación entera ha desaparecido. Han quedado un número contado de ellas, que son las más potentes, que han concentrado el máximo de producción y que compraron todas las cuotas, que ahora ya también van a desaparecer, porque las cuotas no dejaban de ser más que un paño caliente para esta política que sigue una directriz única. Y es la de conseguir una máxima concentración
y grandes tonelajes de leche, ningún beneficio social, sino máxima productividad. Asturias se agarró a ese carro en lugar de tender a una diversificación, a una producción especializada de carne, por ejemplo, de la montaña, a la ganadería extensiva. No, lo olvidamos. Ahí, bueno, hubiera sido un estilo novedoso, pero hubiera ido contracorriente también, pero estaría más a pie de prados, mejor para el medio ambiente, ese tipo de ganadería, mejor producción. Bueno, la leche más auténtica podría venderse como leche incluso más cualificada, pero ¿qué ocurre? Que bueno, no, hemos seguido el mismo camino de Europa. Tú vas ahora a las grandes llanuras francesas, grandes llanuras holandesas, que reciben la misma protección de Europa que nosotros, pero claro, ellos tienen unas enormes ventajas en cuanto a capacidad productiva por sus condiciones físicas, tamaño de fincas, en fin, todo les favorece. Reciben las mismas ayudas. ¿Quién es el perjudicado a la hora de competir libremente? Las montañas asturianas, donde tienes, a mí me da pena ver a las vacas asturianas, bueno, frisonas, no asturianas, de origen, en estabulación, o sea, no pasando por los prados, sino encerradas en un corral como si estuvieran en Palencia. Yo me pregunto también hasta qué punto esa leche es asturiana, simplemente la dejo ahí. Y además el forraje que toman, seguramente el pienso lo traen el de mismo otro que sitio, pueden tomar en Valladolid. Con lo cual, de asturiano no sé qué tiene, sí, lleva razón. Sí, el problema que tienen ahora los ganaderos productores de leche ya nos viene de la negociación que en su día hubo para la entrada en la Unión Europea. En ese momento en la Comunidad Económica Europea y en la Comunidad del Carbón y del Acero. Fue una mala negociación, fue una venta de España para poder entrar en la Unión Europea y poder decir a los españoles, mire, yo no creo 800.000 puestos de trabajo, pero entramos en la Unión Europea. Hemos entrado a cualquier precio. Nos han impuesto las condiciones. Y para Asturias, para Valencia, ha sido positivo la entrada de España en el mercado común, en la Unión Europea. Pero para Asturias ha sido totalmente negativo, por cuanto el sistema de producción en Asturias era un sistema en crisis en Europa. Ganadería, carbón y acero. Consecuentemente nos han impuesto unas condiciones que han mermado totalmente nuestra industria, y podemos hablar que la ganadería es un tipo de industria de producción. Consecuentemente, hubo una mala negociación para meter a nuestro país en la Unión Europea. Fue a cualquier precio y lo estamos pagando actualmente. No hay que olvidar de que la producción agrícola y ganadera de leche es el oro, el petróleo de Francia. Hay que saber que todos los países miembros de la Unión Europea contribuyen, pagan impuestos a la Unión Europea. Pero luego la Unión Europea, ¿qué hace con ese dinero? Las 3/4 partes del presupuesto de la Unión Europea van destinado a fondos europeos para distribuir entre los países. Francia, por dar un ejemplo, contribuye mucho más del dinero que recibe. España, por contra, recibe mucho más dinero que aquel que da a la Unión Europea como contribución. Por eso, la leche, Francia, tiene un mercado de cerca de 500 millones de consumidores para distribuir sus productos agrícolas. Por eso recibe menos fondos europeos de los que da a la Unión, de la contribución que da a la Unión Europea. Y Alemania, ¿en qué se beneficia de la Unión Europea? Que no tiene fronteras, no tiene aranceles y produce maquinaria industrial. Y consecuentemente es otro país que contribuye mucho más de lo que recibe de fondos europeos. Consecuentemente nosotros, conforme a esta política, a esta planificación, a esta manera de entrar a la Unión Europea, tenemos que soportar la entrada de leche francesa. Que si la leche que consumimos aquí es española o asturiana, no, porque cada día se están cerrando más ganaderías. Es más, la autovía de Otur, con el límite de la provincia de Lugo, ha sido diseñada para eliminar ganaderías. Pasan todas por la rasa costera, donde están precisamente las ganaderías. Es la tierra más fértil de Asturias. Todo ha sido diseñado para eliminar ganaderías. ¿Por qué? Porque Francia nos tiene que inundar de su leche. Que la leche que consumimos en Asturias es asturiana o no, en un 90% es francesa.
Pues lo explica muy bien. Sí, sí, Faustino. Vamos a ver, cuando España entró en la Unión Europea, la población rural, o sea, la población asturiana, la población activa asturiana que trabaja en el sector primario era el 28%, ahora y el 8%. Ahora y el 8%. Y bueno, estoy un tiro de gracia. Efectivamente, aquí aplicóse, bueno, y como comentamos ya muchas veces respecto al modelo industrial, ¿no? Que quitas un modelo pero no se ponga otro. Pues el modelo agrario es lo mismo, quitas un modelo pero no se puso otro. Y entonces eso tira un cierto tiempo, gracias a las subvenciones, pero antes que esas subvenciones acaben o que ya se pasa a cierto umbral, pues directamente deja de tener eficacia y entonces ya caen los precios y ahí el tiro de gracia. Y ahí es donde se ve la necesidad de tener peso político propio y capacidad de interlocución y capacidad de negociación, porque aunque la situación de Galicia ya también es bien revesosa, precisamente porque tiene más peso político, fue que en imponer unas condiciones que dentro de lo malo eran menos males. Digamos que tocó más cuota láctea. Pero que Asturias, como siempre, bueno, con esta clase política, que hablando de la lealtad al Estado, que yo básicamente poner al otro papu y luego volver a ponerlo constantemente, pues volvemos a estar en la situación en la que estamos. Pero bueno, si quiten las ganaderías siempre queda una línea de alta tensión para que cruce el Prado y así por lo menos darás algún tipo de rentabilidad, ¿no? La cuestión es para quién. Para que lo más penoso es no ya la leche en sí, aunque también lo lamento por los ganaderos, que duda cabe, sino porque la producción agraria en general en Asturias es una forma de enraizar a la población en los pueblos. Entonces me hace mucha gracia cuando escucho a los políticos contradecirse abiertamente y sin ningún escrúpulo. Es decir, hay que fijar población, vamos a dar ayudas para el turismo rural, para... no, mira, y por otro lado, pues siguiendo las directrices de la política europea en materia agrícola, que buscan efectivamente la erradicación del campesino asturiano. Entonces no... La ganadería, probablemente las alas asturianas serían ahora una selva, un bosque, no había prados. Es que nadie cuidaría eso. Medioambientalmente se sabe que los campesinos, yo lo noto en mi pueblo de origen, donde lo que eran prados que permitían la lucha contra el matorral, eso ahora está convertido todo en matorral, es da pena verlo. Correcto. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo, así despedimos nuestro debate. A Faustino, a Evaristo y a Roberto, muchas gracias. Y a ustedes también, por supuesto, por estar con nosotros un día más. Mañana volvemos después del informativo. Hasta mañana.